Bueno, buenos días, mi nombre es Andrea Castro, yo soy residente de ginecología y obstetricia de la Universidad CES. El tema de la charla de hoy es dermatosis y embarazo y mi asesora fue la doctora María del Pilar Márquez, que es dermatóloga y docente del Hospital General y de la Universidad CES. Entonces, como una tabla de contenido, vamos a tener algo de introducción, posteriormente vamos a ver los cambios fisiológicos y finalmente las dermatosis del embarazo que vamos a abordar, que son el pemficoide gestacional y la erupción polimorfa del embarazo y la erupción atópica del embarazo. Entonces, como introducción vamos a ver que durante mucho tiempo las dermatosis han sido pues un grupo confuso de enfermedades que van a estar solapadas entre ellas y se van a conocer más que todo por casos clínicos esporádicos y series de casos, por lo cual ha habido como dificultades tanto para su estudio como para su entendimiento. Entonces, en el embarazo vamos a ver que hay 4 condiciones que podemos presentar con respecto a la piel. Los cambios fisiológicos, las dermatosis específicas del embarazo, que son las que vamos a abordar en la charla, exacerbaciones de condiciones preexistentes que a manera, pues, como de mencionarlos, vamos a ver qué son. La dermatitis atópica, la urticaria, el angioedema, el lupus eritematoso y la dermatomiositis. Y las condiciones que pueden mejorar con el embarazo van a ser la psoriasis, la artritis reumatoidea, la hidradenitis supurativa y la esclerosis sistémica. En cuanto a los cambios fisiológicos del embarazo, que es como el primer cambio grande que tenemos, vamos a ver que van a haber 3 factores precipitantes que van a ocurrir, pues que van a llegar a los cambios de la piel, lo que son el aumento de los niveles hormonales circundantes, principalmente por progesterona, la expansión del volumen intravascular como el cambio fisiológico pues del embarazo y la compresión de órganos que se da después de la semana 20. Entonces, ¿por qué van a ser fisiológicos estos cambios? Pues porque van a ser consecuencias de estos niveles hormonales nuevos, de los cambios metabólicos, inmunes y vasculares, van a aparecer temprano en el embarazo y en general resuelven solos después del parto la gran mayoría, aunque pueden quedar pues algunos que no modifican. Y vamos a ver que en casi todas las células de la piel se van a expresar receptores moleculares para dar estas modificaciones en la piel, como el aumento de los queratinocitos, la angiogénesis, la melanogénesis, la síntesis de colágeno y el aumento de la respuesta TH2 y las células reguladoras. Estas modificaciones de la piel van a ser vasculares, estructurales, pigmentarias y en los anexos. Entonces, dentro de los cambios pigmentarios vamos a encontrar que se dan por el aumento de los estrógenos y la progesterona, ya que estimulan la melanogénesis, y esto da un aumento de la densidad de los melanocitos y de la regulación al alza de la tirosina. Generalmente se manifiestan desde el primer trimestre, especialmente en mujeres de tez oscura, y después del embarazo van a desaparecer en una manera viable. Vamos a encontrar que los sitios más comunes van a ser las areolas, la línea nigrans, la región anogenital, axilas y muslos, y vamos a encontrar, por ejemplo, el melasma, que se va a presentar más que todo en la frente, mejillas, barbilla y labio superior. Se manifiesta más que todo en el tercer trimestre y pues la prevención de este sería la fotoprotección, ya sea pues por el protector solar o pues por medios mecánicos. En cuanto a los cambios vasculares, vamos a tener que se dan porque hay una activación del endotelio, va a haber disminución del tono del músculo liso y va a haber aumento de la congestión venosa, pues por el aumento del volumen intra y extravascular. Entonces vamos a ver que van a haber telangiectasias en araña que se van a caracterizar pues por ser esas pequeñas como venitas que encontramos y se van a presentar más que todo pues en el drenaje de la vena cava superior. Entonces lo vamos a ver en cara, cuello, brazos y manos. En cuanto al eritema palmar, se va a presentar más que todo en el primer trimestre, aparece desde ahí y encontramos 2 patrones, el que es el eritema de toda la mano o el que está restringido, que se restringe a la zona tenar, hipotenar y a los dedos, como vemos en la foto. En cuanto a la inestabilidad vasomotora, es la que nos va a explicar los síntomas que presentan las pacientes, como la palidez, el flushing facial, los calores que ellas refieren. En la congestión venosa vamos a tener en cuenta las hemorroides que se presentan hasta en el 40% de las pacientes, el signo de Jacquier, que son las varices que se presentan en el vestíbulo, el signo de Chadwick, que son la coloración azul que presenta la mucosa vaginal, el edema sin fobia y
púrpuras. Y en cuanto a los signos de proliferación vascular, vamos a encontrar la hiperplasia gingival, que está relacionada con malos hábitos higiénicos y desnutrición, y los granulomas piógenos. Entonces ya en los cambios estructurales vamos a encontrar pues, el principal cambio, que son las estrías, que se pueden presentar del 70 al 86% de las embarazadas en diferentes áreas del cuerpo, principalmente en el abdomen, y estos se van a caracterizar más que todo, pues se van a dar en el tercer trimestre. Y debemos tener en cuenta entonces las estrías que vamos a ver como rosadas o violáceas, pues van a ser estrías nuevas y pueden estar concomitante con pues estrías antiguas, que van a ser las que se ven como blancas ya por el proceso de cicatrización, especialmente pues en mujeres multíparas. Los acrocordones van a ser estas papilas que vemos acá en la foto, que son filiformes y pediculadas, que generalmente aparecen en el cuello, la región inguinal y las axilas. Y en cuanto a los cambios del pelo, entonces vamos a ver que normalmente el pelo está en una fase anágena, que es pues como la fase de crecimiento y estabilidad, pero en el posparto, especialmente entre la segunda y la cuarta semana, va a entrar en una fase telógena, que es la caída que presentan del pelo nuestras pacientes, y en general dura de 2 a 4 meses. En cuanto a las uñas, vamos a ver que van a tener un crecimiento rápido, pero van a ser un poco más frágiles. Y ya en las glándulas, entonces en las glándulas sebáceas vamos a encontrar el agrandamiento de las glándulas de Montgomery en la mama. Y en cuanto a las glándulas sudoríparas, se va a ver como hiperhidrosis y milaria. Ya entrando entonces como tal en las dermatosis en el embarazo, vamos a ver que es un grupo heterogéneo de dermatosis inflamatorias que se caracterizan por un prurigo severo, que están asociadas a el embarazo o al posparto inmediato. Entonces, como introducción, entonces vamos a ver que realmente ha tenido mucha variación en su terminología, y en 1904 la primera vez que la mencionaron fue Weisner como un prurigo gestacional en pacientes que tenían dermatosis relacionadas con el embarazo, pero él no mencionaba el pemfigoide gestacional. Posteriormente, Costello se refirió como al prurigo gestacional de Weisner y calculó que tenían una incidencia como del 2% de los embarazos, y ya en el 62 Börner describe el exantema tóxico del embarazo en un subgrupo de mujeres que presentaban pápulas muy pruriginosas o placas de urticaria durante el embarazo. En ese mismo año, Spanger y colaboradores hacen una serie de casos de mujeres embarazadas que presentaban pápulas escoriadas, que eran diversas y pruriginosas, que se presentaban en el segundo y tercer trimestre y que en los embarazos siguientes presentaron recidivas. El 81 incluyen la foliculitis pruriginosa del embarazo a la lista de enfermedades específicas de la piel del embarazo, y finalmente en el 83 se publica el sistema de clasificación de Holmes y Black. En el 98 hay una modificación de este sistema y incluyen la foliculitis pruriginosa como una variante del prurigo del embarazo. Y finalmente, en el 2006, vamos a ver pues como la última actualización, que es en la que nos basamos, que es la de Ambrose y Rudolph. Entonces, a lo largo del tiempo, vamos a ver que las dermatosis han tenido diferentes nombres y han sido agrupadas como tal para su mejor estudio en estos 4 grupos que tenemos a mano izquierda. Entonces, el pemfigoide gestacional se conocía como herpes gestacional o pemfigoide del embarazo, y debemos tener en cuenta estos términos porque en pues algunos de los textos que se encuentran son estos nombres, igual que en los artículos de revisión. En la erupción polimorfa del embarazo vamos a tener que antes se conocía como pápulas y placas urticariales del embarazo, eritema tóxico, prurigo tardío o exantema tóxico del embarazo. En cuanto a la colestasis del embarazo, quiero hacer una mención especial porque pues este es un tema que nosotros manejamos más frecuentemente y no se va a ver pues durante la charla, y debemos tener en cuenta que muchos autores no lo consideran una dermatosis del embarazo, ya que no presenta lesiones primarias en la piel. Sin embargo, lo han agrupado en este grupo por los resultados neonatales que pueden tener para que no se pierda como tal el diagnóstico. También lo vamos a conocer pues como colestasis del embarazo, como colestasis obstétrica o como ictericia colestasis o prurito y prurigo gravídico. Y en cuanto a la erupción atópica del embarazo, que sería el último grupo, también se ha conocido como prurigo del embarazo, gestacional, de Weisner, de Nors, de Spanger, para tenerlo en cuenta. Entonces ya les traigo este artículo
que el objetivo de ellos era evaluar la frecuencia y las características clínicas de las dermatosis en el embarazo y hacer como una clasificación racionalizada de este. Es un estudio retrospectivo que incluyó 505 pacientes embarazadas entre el 94 y el 2004, y ellos vieron que había pacientes pues, que presentaban eczema del embarazo, erupción polimórfica, pemfigoide, colestasis, prurigo, foliculitis y dermatosis diversas. Entonces clasificaron que el eczema del embarazo, el prurigo y la foliculitis lo iban a caracterizar como la erupción atópica del embarazo, y la presentaban más que todas las pacientes desde el primer trimestre o antes del tercer trimestre. En cuanto a la erupción polimórfica del embarazo, el pénfigo y la colestasis, se dieron cuenta que eran enfermedades que se presentaban de inicio tardía, y finalmente ellos concluían que deberían clasificarse las dermatosis del embarazo en estos 4 grupos que vimos, y que la inmunofluorescencia y los hallazgos de laboratorio nos servían más que todo para hacer diagnóstico de pemfigoide gestacional y de colestasis intrahepática, mientras que la clínica nos ayudaba a discriminar entre la erupción polimorfa del embarazo y la dermatitis atópica del embarazo. Entonces, como general, vamos a clasificar pues, las dermatosis en estos 4 grupos, y vamos a empezar con la primera, que es el pemfigoide gestacional. Entonces, el pemfigoide gestacional es una enfermedad ampollosa de múltiples formas, autoinmunitaria y autolimitada, que se da en el posparto y en el embarazo en la parte final. Su incidencia en general es baja, de 1.700 a 50.000 embarazos, y se han visto casos en los que se asocia con mola hidatiforme y coriocarcinoma. Pueden estas pacientes tener un riesgo más alto de desarrollar enfermedad de Graves. En cuanto a la fisiopatología, entonces vamos a ver que va a haber una formación de autoanticuerpos IgG1 contra el epitelio placentario y la membrana basal de la piel, especialmente contra los hemidesmosomas, y esto lleva a que haya una activación del complemento C3, va a haber quimiotaxia de eosinófilos y finalmente una reacción inflamatoria que va a hacer destrucción de las células basales en los hemidesmosomas, que van a ser pues, los que van a dar la formación de las ampollas. Y se consideran unas teorías de que haya una posible reactividad cruzada entre el tejido placentario y la piel. En cuanto a la clínica, vamos a ver que va a iniciar como un prurito intenso en el área umbilical y periumbilical. Posteriormente van a tener aparición de pápulas y placas eritematosas, como vemos acá en la foto. Pueden ser lesiones en célula diana anulares y urticariales. Posteriormente, estas lesiones se van a agrupar y van a ser vesículas con ampollas de base pues, que van a estar tensas y sobre una base eritematosa, como vemos pues, acá en estas otras 2 fotos, que son pacientes pues, del Hospital General, que me facilitaron los dermatólogos pues, en el archivo que ellos tienen. Vamos a ver que en general puede presentarse también en palmas y plantas, pero va a respetar la mucosa y la cara. El compromiso, como les describo, es muy importante tener en cuenta que empieza en la zona umbilical y periumbilical, porque nos va a hacer ayuda pues, diferencial en la clínica, y que los síntomas en general se van a aliviar unas semanas antes del parto, pero se reactivan en el parto, pues durante el trabajo de parto, y en el posparto hasta en el 75% de las pacientes. En general, los síntomas pues, se resuelven en la mayoría de las pacientes en 16 semanas, y ya a los 6 meses pues, están libres de las lesiones. En cuanto al diagnóstico, entonces vamos a ver que principalmente lo vamos a hacer por clínica, que la biopsia va a ser de utilidad tanto la histología como la inmunofluorescencia, y vamos a ver en la histología que vamos a presentar un infiltrado de eosinófilos que pueden estar presentes también como en las ampollitas, y la inmunofluorescencia nos va a mostrar esta línea verde que vemos que son los depósitos lineales de C3 a lo largo de la membrana basal, y son patognomónicos de la enfermedad. En cuanto a pruebas diagnósticas, podemos encontrar pues, niveles séricos de anticuerpos B182 que tienen una muy buena sensibilidad y especificidad, pero no están disponibles en nuestro medio. Estos anticuerpos se van a ver que están relacionados con la gravedad de la enfermedad y con la respuesta, entonces nos podrían servir como seguimiento a la misma. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues tenemos una amplia variedad de lesiones pues, que sean ampollosas, erupciones polimorfas del embarazo en su parte inicial, la varicela, reacciones medicamentosas que siempre debemos tener en cuenta, dermatitis herpetiformes, pemfigoide ampolloso, dermatosis IgA lineal, eritema multiforme, síndrome de Sweet y escabiosis. En cuanto al tratamiento, entonces el objetivo principal del tratamiento de todas pues, estas dermatosis es
calmar el prurito y evitar la formación nueva de las ampollas, pues especialmente en este pemfigoide gestacional. Entonces esto lo vamos a dividir en dos, cuando tenemos una enfermedad localizada o cuando tenemos una enfermedad generalista, pues sistémica. En la enfermedad localizada vamos a tener muy buena respuesta con corticoides tópicos de alta potencia como la betametasona, el clobetasol, la fluticasona y la mometasona. Mientras que ya como un manejo más amplio tendríamos los corticoides sistémicos, que es cuando esta enfermedad localizada no mejora, pues con los corticoides tópicos o pues ya en la parte como sistémica. Vamos a ver que el corticoide es pieza clave del tratamiento y se usan dosis de prednisolona de 0.5 miligramos kilo día. Y esta prednisolona se va a tener esta dosis hasta que se dejen de formar ampollas nuevas entre 24 y 48 horas, que no haya nuevas lesiones, y se va a empezar a disminuir su dosis hasta suspenderla progresivamente, dependiendo pues de cuál haya sido la dosis que hayamos alcanzado. Vamos a ver que estas tienen una reagudización pues asociada al parto que puede requerir un aumento transitorio de la dosis, y en enfermedades que son resistentes al tratamiento, las pacientes pudieran beneficiarse de la plasmaféresis durante el embarazo. Esto es como generalidades del tratamiento para las tres. Entonces vamos a ver que el corticoide tópico debemos tener en cuenta que no se ha visto que haya aumento en el riesgo de malformaciones como fisura palatina y parto pretérmino, que es preferible usar corticoides de baja a moderada potencia siempre, y que si se usan dosis mayores de 300 gramos debería tenerse en cuenta que el feto puede hacer una restricción del crecimiento, y que si fuera necesario usar un corticoide potente siempre se debe utilizar por la pues, más corto periodo de tiempo y puede aumentar el riesgo de formación de estrías. En cuanto al uso de corticoides sistémicos, vamos a ver que el corticoide de elección es la prednisolona, porque no tiene paso pues, placentario al feto, y se debe tener en cuenta que se ha discutido un posible riesgo leve con aumento de la incidencia de labio leporino y hendidura palatina, especialmente entre la semana 8 y 11 cuando se usa, y que si se requirieran dosis altas o mayores de 10 días, se debería pues, utilizar dosis más bajas a una dosis de 10 a 15 miligramos. Si su uso va a ser prolongado y se extiende pues, a una fase avanzada de la gestación, deberíamos hacer control de crecimiento fetal por ecografía y evaluar el riesgo de insuficiencia suprarrenal en el recién nacido. En cuanto a los antihistamínicos, entonces vamos a ver que si los vamos a usar en el primer trimestre, es preferible utilizar antihistamínicos sedantes como la clorferinamida, la difedrinamida y la clemastina, porque hay más datos sobre su seguridad. Y si la paciente pidiera pues, un antihistamínico no sedante, la primera opción sería la loratadina y la segunda la cetericina, ya que son seguras durante el embarazo. Entonces vamos a hacer una mención especial a el tratamiento en el posparto si no hay mejoría del pemfigoide gestacional. Entonces encontramos estos diferentes artículos que realmente son reportes de casos que se encuentran solamente, y pues son series pequeñas de 3, 10 pacientes, en los que refieren que las pacientes en el posparto que no mejoraron requirieron dosis altas de inmunoglobulina intravenosa hasta de 2 gramos por kilo por ciclo. Y otros tratamientos que se han mencionado en la literatura igualmente como reportes de casos sería el uso de ciclosporina, que también se podría usar durante el embarazo, ciclofosfamida, uso de rituximab, doxiciclina y nicotamida y inmunoaferisis. En cuanto al pronóstico de esta enfermedad, entonces vamos a ver que no hay mayor riesgo de aborto y que entre el 5 y el 10% de los recién nacidos pueden presentar lesiones urticariales, vesicosas o ampollosas que van a resolverse espontáneamente entre las primeras semanas de vida, generalmente a la tercera semana. Ya los bebés no presentan pues estas lesiones. Y para eso traigo estos otros artículos, que es entonces este artículo tenía como objetivo evaluar cuáles eran las asociaciones de resultados adversos del embarazo con los resultados clínicos, las características, la titulación de anticuerpos y el tratamiento con corticoides, y es un estudio de corte retrospectivo de 61 embarazos que estuvieron pues complicados por pemfigoide gestacional en 2 hospitales dermatológicos universitarios de Reino Unido y de Taiwán. Ellos concluyen finalmente que el inicio del pemfigoide en primer y segundo trimestre con la presencia de ampollas puede dar resultados adversos en el embarazo, incluida baja edad, pues parto pretérmino, parto prematuro,
baja gestacional pues al momento del parto, niños con bajo peso al nacer y se deberían considerar un embarazo de alto riesgo para tener una adecuada atención obstétrica, ya que pues pueden tener el tratamiento con corticoides que puede llevar a el parto pretérmino, que ellos lo veían, y al bajo peso al nacer. Y este otro estudio, que es un análisis retrospectivo que quería determinar las características clínicas e histopatológicas de unas pacientes, de un grupo de 32 pacientes de Arabia que tenían pemfigoide gestacional entre 1990 y 2014. Y encontraron que 6 de los 32 embarazos se complicaron por parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino o aborto o muerte fetal. Entonces, adicionalmente, ellos veían que el 100% de sus pacientes, su síntoma inicial era, pues se quejaban de prurito y el 94% del primer síntoma fue el prurito. La mitad de los pacientes tenían síntomas recurrentes en el próximo embarazo. El 65% tuvieron buena respuesta al tratamiento de la enfermedad y el 61% pues ya dejaban los síntomas 1 o 2 meses después de, el tratamiento. Y concluían que pues los resultados de su estudio no diferían como a los resultados de la literatura, que sí veían una mayor frecuencia en mujeres multíparas, pero que el curso clínico en general era bueno y los resultados tanto para los pacientes como para el recién nacido eran buenos. Y tenían una embarazada, pues que la mencionaban especialmente, que ha presentado recurrencia siempre hasta el embarazo número 11, y finalmente, pues que el diagnóstico, el diagnóstico temprano y adecuado podía mejorar tanto el resultado materno como el resultado neonatal. Entonces vemos que, como vimos en estos dos estudios, hay un incremento leve de la frecuencia de prematuros y de peso, y puede haber recidiva. En la literatura lo refieren hasta el 95% de los casos, y debemos tener en cuenta que hasta el 25% de estos pacientes se agrava con el uso de anticonceptivos o durante la menstruación, pues su cuadro inicial. Entonces ya el segundo tema que vamos a tratar es la erupción polimórfica del embarazo, que vemos que es un trastorno inflamatorio pruriginoso, benigno y autolimitado, que se va a caracterizar por pápulas eritematosas que en general son de 1 a 3 milímetros, que van a coalescer hasta formar placas urticarianas. Afecta generalmente a mujeres primigestantes en las últimas semanas del embarazo o en el posparto inmediato. Tiene una incidencia de 1 en 160 a 1 en 300 embarazos y se presenta más en embarazos múltiples, cuando tenemos fetos macrosómicos o cuando hay un aumento excesivo de peso durante el embarazo, y no recurre en embarazos posteriores. No han encontrado ninguna asociación con algún tipo específico de HLA que nos pueda ayudar como en el diagnóstico diferencial. Y en cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que en general pues desconocemos la etiopatogenia clara de la enfermedad, pero hay múltiples teorías. Entonces la principal es que hay una distensión de la pared abdominal que lleva a que el colágeno de la pared pues se rompa. Este daño en el tejido conectivo va a causar una respuesta inflamatoria que va a desarrollar pues las lesiones características de la enfermedad. Otra de las teorías es que haya un incremento de la concentración de la progesterona en los embarazos múltiples y que haya un quimerismo periférico, o sea, que haya un reconocimiento de las células del DNA fetal y paterno por la parte del sistema inmunológico de la madre, y por eso se desarrolla la enfermedad. En cuanto a la clínica, vamos a ver que van a verse pápulas y placas edematosas y erytematosas sobre las estrías, que esto hace parte como del diagnóstico clínico, que posteriormente se va a generalizar a las extremidades, y pues estas lesiones pueden ser polimorfas, de ahí su nombre pues de la enfermedad. Vamos a ver que va a respetar la cara, las palmas y las plantas, a diferencia de la enfermedad anterior, que estas no tienen compromiso umbilical ni periumbilical, que nos sirve como parte del diagnóstico diferencial, y que esta erupción va a durar entre 4 y 6 semanas y que se resuelve en las 2 semanas posteriores al parto. En cuanto al diagnóstico, como les he dicho, pues va a ser clínico. En la biopsia vamos a encontrar hallazgos inespecíficos, como en la epidermis podemos encontrar espongiosis, acantosis, hiperkeratosis y parakeratosis, y en la dermis infiltrados linfocitarios perivasculares inespecíficos. Y en esto, entonces, la inmunofluorescencia es negativa y el resto de laboratorios que se presentan pues son normales. Entonces, en este estudio de 181 pacientes quisieron evaluar las características clínicas y si habían algunos factores desencadenantes de la enfermedad en una población de diferentes etnias. Se llevó a cabo en dos hospitales dermatológicos de Austria y Reino Unido entre 1977 y el 2004.
Y dentro de los resultados, ellos encontraron que el 84% de las pacientes eran primigestantes blancas, el 70% de las pacientes presentó la clínica pues al final del embarazo con una media de 34 semanas, 5 días, o en el periodo posparto inmediato hasta el 15%, que los sitios más afectados fueron el abdomen y la zona proximal de los muslos, que el 98% de los pacientes presentaron pápulas y placas urticarianas que eran pruriginosas al inicio de la enfermedad, que la mitad va a desarrollar diferentes lesiones que incluyen eritema, vesículas y lesiones dianas y posteriormente eczemas, y que estas lesiones se resuelven en general en 4, más o menos 3 días, en 4 semanas, perdón, con tratamiento tópico, corticoides y pues emolientes. Que el 78% de estas mujeres tenían como factor de riesgo que habían tenido excesiva ganancia de peso durante el embarazo y 13% eran embarazos múltiples. Concluían finalmente que, pues, que igual que en la literatura, veían que era una naturaleza benigna y autolimitada de la enfermedad, que tenía un resultado bueno tanto para la madre como para el feto, y que se debe tener en cuenta que es polimorfa, pues para favorecer el término del uso pues, de la erupción polimórfica del embarazo, que veían que había un aumento en el embarazo múltiple y en las pacientes que tenían aumento excesivo de peso materno, pero no había ninguna relación en cuanto al peso y al sexo fetal. Y este otro estudio que tenemos, entonces, es un estudio que quería caracterizar los hallazgos clínicos e inmunopatológicos de la enfermedad a largo plazo y evaluaron 57 pacientes como tal. Entonces, perdón. Ellos lo dividían en esa época, si ustedes se dan cuenta, está la clasificación anterior, que era como pápulas y pústulas asociadas al embarazo, y lo clasificaban en 3 grupos: los que tenían pápulas y placas urticarianas, los que tenían pápulas, eritema y vesículas, que no eran urticarianas, y los que tenían como la combinación de estos dos elementos. Y veían además que en la inmunofluorescencia, más de la mitad de los pacientes mostraban inmunoreactantes inespecíficos en los vasos sanguíneos y que podían tener depósitos en la unión dermoepidérmica. Sin embargo, veían que el tipo 1 y el tipo 2 no diferían en cuanto al tipo 3 en la apariencia clínica, en la distribución de las lesiones, pero el inicio del semestre y la paridad y los hallazgos de la inmunohistoquímica, de la inmunofluorescencia, perdón, no fueron significativamente diferentes entre los 3 grupos. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces vamos a tener la fase urticarial del pemfigoide gestacional, reacciones medicamentosas, dermatitis de contacto, urticaria y exantemas virales. En cuanto al tratamiento, igual que el anterior, vamos a ver que va a ser sintomático. Con este podemos utilizar corticoides tópicos de media a alta potencia, como la betametasona, el clobetasol, la fluticasona, la mometasona o hidrocortisona, de 1 a 2 veces al día hasta que se presente mejoría. Y en los casos graves podemos hacer ciclos cortos de corticoide como prednisolona o prednisona a 0.5 miligramos kilo al día durante una semana. Y después vamos a hacer pues, el desmonte lento durante 1 a 2 semanas hasta la resolución de los síntomas. En cuanto a los antihistamínicos, vamos a tener las mismas consideraciones de la anterior enfermedad y vamos a ver que la inducción del parto para acabar los síntomas realmente es raro o nunca es necesario. En cuanto al pronóstico, pues vamos a ver que es autorresolutiva, que no está asociada a morbimortalidad, que no tienen recidivas y que el recién nacido no va a presentar lesiones a diferencia del pemfigoide gestacional. Entonces vamos finalmente a la erupción atópica del embarazo, que es nuestra última enfermedad, y vamos a ver que pues es una condición igual, altamente pruriginosa, benigna, que se va a caracterizar entonces por 2 cuadros. Uno puede ser el cuadro eczematoso y el otro puede ser el cuadro papular. En pacientes, que esto es muy importante y hace parte del diagnóstico diferencial, que tengan antecedentes personales o familiares de atopia, ya sea rinitis, asma o dermatitis atópica, y se pueden presentar niveles elevados de IgE sérica. Es el trastorno pruriginoso más frecuente en las embarazadas, hasta el 50% de pues, estos casos, y empieza temprano en el embarazo, a diferencia de los anteriores que hemos visto. Y
el 75% entonces van a ocurrir antes del tercer trimestre. Su incidencia en general es desconocida, pero se calcula que puede ser en 1 de cada 5 o 1 de cada 20 embarazos, y el 20% de estos pacientes presentarán reagudización de una dermatitis atópica que ya tenían, y el 80% van a ser como la primera vez que la presenten durante el embarazo. En cuanto a la fisiopatología, vamos a ver que para prevenir el rechazo fetal, pues va a haber un cambio en el sistema inmune, con una disminución de la respuesta inmune que está mediada por células. Entonces vamos a ver que hay una disminución de la respuesta TH1, pues por las citoquinas proinflamatorias. Entonces hay disminución de la interleuquina 1, 2, 12, 15, la 18, el interferón y el factor de necrosis tumoral alfa, mientras que va a haber un aumento de la respuesta TH2, que son las citoquinas antiinflamatorias, que es el interleuquina 1, 4, 5, 6, 10, la 13 y estos otros factores. Entonces, en cuanto a la clínica del tipo eczematoso, vamos a ver que se presenta principalmente en áreas de flexión, en el cuello, axilas, detrás de las rodillas y en los codos, que 2/3 de las pacientes que presentan la erupción atópica del embarazo van a presentar lesiones eczematosas, y que estos pueden parecer como parches eczematosos o pápulas intactas o escoriadas. Y ya la papular vamos a ver que tiene pues una distribución como más en las extremidades, como nódulos o pápulas eritematosas que están escoriadas y que se van a agrupar en costras, básicamente. Van a resolver en el periodo posparto inmediato o hasta los 3 meses posparto. Y en cuanto al diagnóstico, igual va a ser clínico. En la biopsia vamos a tener hallazgos inespecíficos, la inmunofluorescencia es negativa, y lo que debemos tener muy en cuenta pues son los antecedentes personales o familiares, como ya les había dicho. Y en los laboratorios vamos a tener que hasta el 70% de los pacientes presentan títulos elevados de IgE, pero el resto de pruebas pues son normales. Entonces, en este estudio, fue un estudio que hicieron de la histopatología del pénfigo, de la erupción atópica del embarazo y de la erupción polimorfa del embarazo en 41 pacientes, y vieron que 22 pues presentaban erupción polimórfica que inició en el tercer trimestre y en el posparto, que 19 pacientes pues tenían la erupción atópica del embarazo. De estas 19, 14 iniciaron antes del tercer trimestre y 5 en el tercer trimestre, y que clínicamente 5 pacientes presentaron lesiones eczematosas, 7 lesiones papulares, 3 presentaban las 2 tipos de lesiones y 4 presentaban una exacerbación de una dermatitis atópica preexistente. En cuanto a los hallazgos de la histopatología, realmente vieron que había una dermatitis, dermatitis que podía ser perivascular superficial o superficial y profunda, con eosinofilia, con eosinófilos, en todas las biopsias, y que estos tenían signos de vasculitis linfocíticas en el 23% de los casos. Entonces, los cambios epidérmicos van a ser igual que en la presentación anterior. Va a haber una hiperplasia epidérmica, espongiosis o paraqueratosis, y que vieron pues el infiltrado linfohistocítico perivascular con eosinófilos en el 74% de los pacientes, que no encontraron pues un criterio para hacer la diferenciación entre la erupción polimórfica y la erupción atópica, básicamente. Entonces, la biopsia en estas dos entidades no nos sirve como diagnóstico diferencial. Y dentro de los diagnósticos diferenciales, entonces vamos a tener la dermatosis del embarazo, dermatitis alérgicas de contacto, escabiosis, los exantemas virales o bacterianos, foliculitis infecciosa y reacciones medicamentosas. Y en cuanto al tratamiento, igual va a ser sintomático con corticoides tópicos de baja o mediana potencia, corticoides sistémicos como vimos en las anteriores, y en esto es muy importante que se usen emolientes para tener una hidratación de la piel frecuente, los antihistamínicos, y si no tuvieran mejoría se puede considerar la fototerapia. Y el pronóstico, pues vamos a ver que tiene resolución en el posparto, puede tener recurrencia en los embarazos posteriores, no tiene afectación en el feto, y pues estos fetos tienen un riesgo de desarrollar una dermatitis atópica, pero no es porque la madre haya presentado la erupción atópica del embarazo, sino pues porque ya tienen como esa predisposición genética a desarrollar atopia. Finalmente, un resumen como para ayudarnos a hacer los diagnósticos diferenciales y cómo enfocar a estos pacientes es que vamos a hacer una historia clínica detallada
Entonces, basándonos en los antecedentes obstétricos, entonces si es una mujer primigestante, multigestante, si es un embarazo gemelar, si tiene antecedentes personales de atopia o familiares y si ha presentado cuadros similares previos. Vamos a diferenciar también el momento en el que se inicia la erupción, si es temprano, pues en el primero o segundo trimestre, o si ya es tardío, pues en el tercer trimestre. Y en cuanto al examen físico, debemos evaluar todo el cuerpo para determinar cómo es el tipo de las lesiones y la distribución de estas. Y debemos tener en cuenta entonces como tips, pemfigoide gestacional van a ser lesiones de urticaria con lesiones vesiculares que van a ser de inicio umbilical y periumbilical. Ya con toda la erupción polimorfa vamos a ver que van a iniciar sobre las estrías, y en la erupción atópica pues que van a ser más como lesiones eczematosas en sitios de flexión con los antecedentes de atopia familiar. Y debemos tener en cuenta entonces que la biopsia de piel y el examen histopatológico y la IFI solo nos va a servir en el pemfigoide gestacional, porque en las otras va a ser negativa y los hallazgos pues, de la histología van a ser variados y no nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. Y la podríamos distribuir también en si tienen afectación fetal o no tienen afectación fetal. Entonces, sin riesgo fetal vamos a encontrar la erupción atópica del embarazo, que recordemos se da antes del tercer trimestre, y ya con afectación fetal, pues el pemfigoide y la colestasis, y estas tres, junto con la erupción polimorfa del embarazo, se van a presentar en el tercer trimestre o después. Finalmente, entonces, este algoritmo nos va a ayudar como a terminar de aclarar nuestro enfoque. Entonces, vamos a ver pacientes embarazadas si tienen prurito. Si tienen lesiones cutáneas, entonces, si no tienen, perdón, lesiones cutáneas, nos vamos a ver ir hacia la colestasis intrahepática del embarazo, que acordémonos que son lesiones secundarias al rascado, que igual inmunofluorescencia y la inmunistoquímica, la biopsia van a ser hallazgos inespecíficos, y en el laboratorio vamos a encontrar pues el aumento de la concentración de ácidos biliares, que esta sí está asociada a prematuridad, sufrimiento fetal y muerte, y el tratamiento es con Ursacol, mientras que ya debemos ver si las otras lesiones cutáneas, entonces en el grupo de lesiones cutáneas, si está relacionado con el embarazo o no. Si no, vamos a pensar en otras dermatosis primarias, si está relacionado con el embarazo, entonces vamos a pensar si es de inicio temprano, en erupción atópica del embarazo, y si es de inicio tardío, pues en erupción polimórfica y en pemfigoide gestacional. En este código QR pues podemos descargar los dos resúmenes que hice como a manera de infografía, este algoritmo, para que lo tengamos en cuenta en el momento que lo necesitemos. Muchas gracias. Gracias, doctora, por tu presentación. Bueno, nos ilustraste acerca de todas estas manifestaciones en piel en las pacientes en el embarazo. Bueno, creo que es importante también, luego de esta información, pues, tener el concepto de la doctora María del Pilar, pues, experta en lesiones dermatológicas. Entonces, pues, quiero darle la palabra. Doctora María del Pilar, no se te escucha. Buenos días. Buenos días, doctora. Es que pensé que estaba hablando la doctora Gina. Pensé que tenía como algún comentario. Bueno, no, primero pues felicitar a Andrea por la revisión tan completa que hizo del tema. Pues me parece pues que lo abordó muy bien, como con los tips esenciales de cada dermatosis para llegar al diagnóstico y la conducta. Si bien pues estas entidades no son tan frecuentes, ustedes y nosotros que somos pues los que manejamos directamente esto, pues sí lo vemos con relativa frecuencia, y es importante pues como tener claridad en el enfoque de los pacientes. No sé si tienen de pronto alguna duda de lo que ella presentó o algún comentario de su experiencia. Doctora, buenos días. Le iba a preguntar una cosita a usted. Nosotros le empezaríamos de pronto algún manejo con algún antihistamínico, pero ¿en qué momento uno diría, bueno, voy a hacer, es mejor el acompañamiento también por parte de dermatología, o uno se quedaría solo con la paciente y tratando de enfocarlo un poco más? Bueno, de pronto, si es una
erupción polimorfa del embarazo y ustedes tienen claro ese diagnóstico, el manejo lo pueden hacer ustedes porque es un manejo sintomático, ¿cierto? Entonces sería como iniciarle un emoliente a la paciente, un esteroide tópico, dependiendo de la intensidad de las lesiones, le definen la potencia al esteroide y el antihistamínico, pues que ustedes también obviamente saben manejar y saben pues cuáles son los más indicados en el embarazo. En caso de que ustedes tengan dudas con el diagnóstico o en los casos de pemfigoide, que lo ideal siempre es tomar una biopsia de hacer la inmunofluorescencia, así sería pues también con el apoyo de dermatología. Lo mismo con las pacientes que tienen erupción atópica del embarazo, porque esas son pacientes que tienen una condición que es más crónica, entonces el tratamiento debe ser como continuo durante todo el embarazo y hasta después de que finalice la gestación. Listo, doctora, muchísimas gracias. Doctora, una preguntita, mucho gusto, Natalia. Más o menos, ¿al cuánto tiempo uno espera que estas lesiones estén desapareciendo después del embarazo? Pues como para yo pensar que de pronto no sea algo que esté relacionado con el embarazo y se tenga que buscar otra patología asociada. ¿En cuál entidad específicamente o en todas? Pues sí, pues sí, en todas pensaría yo. O sea, todas remiten más o menos de 6 a 8 semanas después del embarazo. Y excepto, como ya les dije, la erupción atópica del embarazo son pacientes que tienen esta condición que la pueden tener desde antes del embarazo o que se presentó en el embarazo y que ya continúen presentando pues como estos signos de atopia y necesitan ya pues un tratamiento a largo plazo. Entonces, si persiste después de las 6 a 8 semanas del posparto, también las pueden remitir a dermatología para que nosotros continuemos el manejo. Gracias, doctora. Doctora, con relación a los emolientes, ¿hay uno en específico que nos convenga más usar pues, para hidratar la piel en las pacientes? No, pues en general todos los pueden utilizar. Nosotros preferimos, si de pronto tienen urea, que sea con una concentración entre el 5 al 10%, que no sea superior al 10% si tienen urea. Pero en general, pues todos los que se consiguen en el mercado están bien. Lo otro que deben recomendar mucho en estas pacientes es evitar como las exfoliaciones, que pues yo lo veo con relativa frecuencia, a ellas les gusta mucho hacerse exfoliaciones, sobre todo porque creen que les va a prevenir las estrías y eso les reseca más la piel y les empeora los síntomas. Entonces tratar de evitar como todos esos contactantes, los exfoliantes o hacerse masajes con esponjas, con estropajos. Y también el uso del jabón se debe reducir solamente como a las zonas de las axilas y los genitales. Muchas gracias. Hola, buenos días. Buen día, doctora. Buenos Bueno, yo días. quería primero pues como agradecer a la doctora Andrea por la presentación, súper bacana pues como el tema, resaltar pues como que ese es un tema que considero súper importante conocer para poder identificar pues en qué casos puntuales pues necesitamos la ayuda precisamente de dermatología o qué casos pues como ahorita lo decía la doctora María del Pilar podemos pues como manejar nosotros. Y hacer una preguntita y es como si de pronto alguna de las tres tiene un mayor riesgo de, pues como de repetir en los próximos embarazos, pues como para explicarle a la paciente, ¿cierto? Porque siento que es algo que de pronto para las pacientes les puede generar como estrés y especialmente también como el riesgo fetal, pues como conocer como todo eso para explicarle bien a las mamás, pues como que sí, yo siento que puede ser algo, como al ser algo, yo creo que todo lo de la piel, al ser algo como tan visible y tan, entre comillas, escandaloso, pues las puede angustiar mucho. Entonces, pues como para explicarles bien. Andrea, Juanis, ¿quiere contestar? sí, Juanis, realmente el único que tiene afectación fetal es el pemfigoide. Y la erupción, pues como les dije, la erupción atópica del embarazo, pues puede recurrir y el pemfigoide, pero las otras, pues la otra no. Muchas gracias. Hola, qué pena, yo le tengo otra pregunta para la doctora María del Pilar. Doc, nosotros como tenemos muchos pacientes que también son propensas a la parte de pues, las estrías, muchas veces
se aplican aceites o algún tipo pues no sé, de preparación, que aceite de coco, que aceite de almendras. En esos casos uno retiraría eso y solamente pondría el emoliente como con base y concentraciones de urea, o uno como les diría a las mamás, pues porque, por Sí, ejemplo, ellas sí. siempre tienen ese manejo. Eso, sí, muy buena esa pregunta porque yo he visto casos también de que a veces ahora se usa mucho como unos spas de embarazadas y les hacen masajes y les aplican aceites y he visto muchas reacciones de urticaria y dermatitis de contacto secundaria a esos productos. Entonces la recomendación sería, si tiene pues cualquiera de estas dermatosis, sería solamente utilizar el emoliente. Y de todas maneras, el hecho de hidratar la piel, eso también ayuda a prevenir las estrías, que eso es lo que uno les recomienda siempre, hidratarse muy bien la zona de las mamas, el abdomen, los muslos, porque eso les ayuda a prevenir las estrías. Y ya si está controlada pues la dermatosis como tal, ya uno le puede recomendar como un producto específico que sea para las estrías. Perfecto, doctora, muchas gracias. Hola, buenos días. Doctora, ¿cómo está? André, Bien, primero pues. Buenos días. felicitarte. Muy chévere la charla, pues creo que realmente es un tema olvidado por muchos de nosotros y me parece pues como muy importante y expusiste muy bien. Tengo una pregunta con respecto al pemfigoide. ¿Cómo sería en ese caso el seguimiento fetal? Pues ya que tiene pues como afectación fetal, ¿cómo se haría este seguimiento? Bueno, no les mencioné, pero yo hice como una búsqueda específica en el Royal, en la COC, en las guías de Barcelona, pues como y en la Sociedad de Medicina Materno-Fetal sobre el tema y no hay ninguna mención. Entonces, el único que mencionaba algo era la COC como lesiones dermatológicas en las mujeres, pero no tenía ninguna sugerencia. Entonces, yo pensaría que en ese caso el seguimiento se hace, pues podríamos hacer una ecografía y miramos si hay alguna restricción, algún bajo para la gestación, un pequeño para la gestacional, pues se entraría como a ese esquema. Ah, bueno, gracias, André. Con gusto. Yo tenía una pregunta con relación a la fototerapia. ¿No tiene ninguna, pues tiene alguna restricción en algún momento del embarazo? Doctora María del Pilar, porque ahí sí no sé. Profe, creo que se le cayó el internet a la doctora. Sí, a ella parece que acabo de salir en ese instante. Bueno, veremos a ver si se conecta en un segundito. O si alguien del auditorio tiene la respuesta, nos puede apoyar. De nuestro auditorio virtual, obviamente. Estamos virtuales. Se me fue la señal. Quería hacer como una mención Tranquila, sobre doctora. lo que preguntaron de los recién nacidos que presentan lesiones de pemfigoide. En estos niños es de buen pronóstico porque es por el paso de los anticuerpos maternos al bebé, lo que genera pues como que se presenten las lesiones iguales a las de la madre. Entonces el manejo con ellos es con los esteroides tópicos y más o menos después de 4 semanas ya ellos están presentando resolución completa del cuadro y no tienen ninguna secuela. Sí hay que estar muy pendiente pues obviamente por las lesiones, que no haya una sobreinfección secundaria que sí los puede complicar, pero en general estos niños tienen muy buen pronóstico. Gracias, doctora. Doctora, había hecho una preguntita cuando se te cayó la llamadita Sí. con relación a la fototerapia, si tiene alguna restricción en el brazo. Para las mamás. Sí. No, la fototerapia, la VB, está indicada en el embarazo. Nosotros la utilizamos mucho en pacientes que tienen psoriasis severa, que requieren terapia sistémica. Es la primera opción, o sea, fototerapia VB y la ciclosporina, pues eso antes de que tuviéramos el certolizumab. Ahora que tenemos el certolizumab, que es un anti-TNF que no
Doctora, no se te escucha. Hola, no me No se escucharon te nada. escuchó. No se te escuchó, qué pena. Ay. Bueno, Llegamos que a que sí se nosotros, puede usar y que la no hay fototerapia. problema. Bueno, que nosotros, por ejemplo, en los casos de pacientes que tienen psoriasis severa, usamos mucho la fototerapia UVB, ¿sí? Al igual que la ciclosporina, si tienen de pronto una psoriasis eritrodérmica y queremos como sacarla de ese episodio, utilizamos también la ciclosporina. Y ahora contamos con un anti-TNF que se llama certolizumab, que no cruza la placenta. Entonces, ese también ya pues lo tenemos disponible en el medio para usarlo para psoriasis, cuando tienen psoriasis o artritis psoriásica en el embarazo. Entonces, la fototerapia UVB se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de las estacionales, si tienen una erupción atópica severa, podemos utilizar la UVB. Muchas gracias, doctora. La otra pregunta es con relación a los esteroides que la doctora Andrea hablaba de 0.5 miligramos por kilo por día. Digamos, en una paciente de 60 kilos daría 30 al día. ¿El uso es, digamos, una semana y empezar el desmonte? ¿O cómo sería esa parte final de ese proceso? Cuando llevan 24 a 48 horas con la enfermedad estable, es decir, que no han presentado ampollas nuevas, ya se deja como que hasta ese punto se titula la dosis y ahí se empieza a hacer el desmonte gradual, desde que ya no presenten ampollas nuevas. Y no queda con un medicamento básico de esteroides mínimo. No, o sea, uno les puede hacer, les puede dejar como hasta 5 o 10 miligramos al día de mantenimiento hasta el postparto. Perfecto, mil gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta para nuestras doctoras expertas del día de hoy? Doctora María del Pilar, muchas gracias por acompañarnos, por ilustrarnos. A la doctora Andrea por su presentación también muchas gracias. Y bueno, ya saben dónde pueden conseguir la información en el info que la doctora dejó. Un feliz día para todos. Muchas gracias, Muchas gracias doctora, a todos. muchas gracias, muy amable. Gracias. Muchas Andrea, gracias. luego. Andre, felicitaciones de nuevo, mi corazón. Gracias, niños.